Viví 20 años al lado del hombre más buscado de México, sin que ninguna agencia en el mundo supiera que yo existía. No porque me escondiera en el sentido que el escondite produce, cuando el escondite es el instrumento que usa quien se esconde para no ser encontrado. Porque el sistema que construimos juntos me borró de la existencia oficial, con la metodología que ese sistema tiene para borrar lo que borra, cuando borra lo que el sistema requiere que no exista, en los registros que el sistema oficial produce sobre lo que existe. No hay foto mía en ningún archivo de la DEA. No hay nombre mío en ningún expediente de la PGR. No hay dirección mía en ninguna base de datos que las agencias que buscaban a Ismael Zambada García usaban cuando buscaban lo que buscaban sobre el hombre al que llaman el Mayo. 20 años, casada, con hijos, con la vida que esa vida produce cuando esa vida es la que es. Y sin existir en ningún registro, que esa vida habría producido en los registros de quien registra lo que registra cuando registra lo que existe. Me llaman la esposa fantasma, desde que alguien que sabía lo suficiente para llamarme algo me llamó eso, cuando me llamó, lo que me llamó. No porque yo lo eligiera como el nombre que elegiría si eligiera el nombre que me pusiera. Porque el fantasma describe lo que era, cuando era lo que era en los 20 años que fui, lo que fui al lado del hombre que el mundo llama el Mayo. El fantasma que existe sin existir, en los registros que lo harían existir para quien busca lo que existe en ellos. Eso era. La esposa fantasma, sin cara en los archivos, sin nombre en los expedientes, sin dirección en las bases de datos, con la vida que esa vida produce, cuando esa vida es la que es, y cuando quien la vive, con la invisibilidad que el sistema produce para quien requiere esa invisibilidad. Me llamo Luz Beltrán. Nací en Los Mochis, Sinaloa, en 1971. No en la sierra, que la narrativa del origen narco produce cuando quiere dar al personaje el origen que esa narrativa requiere para construir la imagen del personaje que viene de donde vienen los que vienen de donde vienen. En Los Mochis. La ciudad que Sinaloa produce, como la ciudad que el mapa de Sinaloa contiene en la posición que contiene cerca del mar, con las características que esa posición produce para quien nace en ella. No voy a describir los mochis con la descripción que la narrativa usa cuando quiere producir la imagen del lugar donde el personaje nació. Voy a decir lo que los mochis era cuando nací, y lo que era cuando crecí hasta los 23 años que produjeron el encuentro que produjo lo que produjo. Mi padre se llamaba Aurelio Beltrán. Era contador. No el contador que trabaja para las empresas que el sistema de la maña produce, como sus empresas, cuando requiere contadores que trabajen para ellas, con la función que esa función tiene. El contador que trabaja para las empresas que los mochis produce como sus empresas ordinarias, cuando esas empresas son las ordinarias que los mochis tiene. Trabajaba los números que esas empresas requerían que trabajara con la disciplina, que trabajar los números requiere cuando se trabajan con la disciplina correcta. No era rico, era el hombre que tenía lo que tenía, y que con lo que tenía sostenía la familia que tenía. Mi madre se llamaba Carmen Ríos. Era la mujer que los mochis produce cuando produce las mujeres, que produce con las características que esa ciudad tiene para producirlas. Trabajaba en la escuela primaria, que el sistema educativo de los mochis tenía como la escuela donde trabajaba, con la función que esa escuela requería de ella. Nos crió a mis dos hermanas y a mí, con la disciplina que criar tres hijas con lo que había disponible produce en quien las cría. No la disciplina del rancho que la sierra produce en quien cría lo que cría en ella. La disciplina de la ciudad que los mochis produce en quien cría lo que cría en ella. Estudié en los mochis. La primaria que el sistema educativo producía, la secundaria que seguía, y la preparatoria que completé a los 18 con las calificaciones que las calificaciones de quien estudia con la atención que yo estudiaba producen cuando son las que son.
Después entré a la universidad en Culiacán. No la universidad que la narrativa del personaje que estudia, para ser lo que el personaje que estudia llega a ser, produce cuando esa narrativa es la que es. La universidad concreta donde estudié contabilidad con la lógica que estudiar contabilidad en Culiacán produce para quien la estudia, cuando la estudia, con la razón que yo la estudiaba. La razón era la disciplina de los números que mi padre había construido en mí, como la disciplina que los números requieren cuando se trabajan con la disciplina que mi padre me enseñó. En Culiacán ocurrió lo que ocurrió, no el encuentro dramático que la narrativa produce cuando quiere describir el momento donde dos personas se encuentran, y ese encuentro produce lo que produce. El encuentro ordinario que la vida de Culiacán produce cuando la vida de Culiacán es la vida que es, y cuando las personas que esa vida pone en el mismo espacio son las que son. El espacio era una reunión en la casa de una compañera de la universidad en 1994. No la fiesta que el nivel que el Mayo tendría en los años siguientes produce cuando ese nivel produce las fiestas que produce. La reunión que una compañera de la universidad organiza cuando organiza lo que organiza con lo que tiene disponible para organizarlo. Ismael Zambada García estaba en esa reunión. No como el Mayo que el mundo conocería con la imagen que el mundo tiene cuando el mundo tiene la que tienes. Como el hombre que estaba en esa reunión con la presencia que ese hombre tiene cuando está en el espacio donde está, con lo que tiene cuando lo que tiene produce la presencia que produce en ese espacio. Tenía 46 años. Yo tenía 23. La diferencia de edad era la diferencia que era cuando la diferencia es la que es entre los dos que la tienen. Lo que esa diferencia producía en el espacio de esa reunión, para quien la observaba, era la imagen que esa diferencia produce cuando los dos que la tienen están en el mismo espacio con lo que cada uno tiene. Me habló. No con la aproximación que la narrativa del primer encuentro produce cuando quiere describir la aproximación como el momento donde el personaje hace lo que hace para producir el efecto que quiere producir, con la directness que el hombre que tiene lo que ese hombre tenía tiene cuando habla con la directness que tiene. Me preguntó lo que me preguntó. Le respondí lo que le respondí. Y la conversación que esas dos acciones producían entre los dos fue la conversación que fue durante el tiempo que duró en esa reunión. Cuando la reunión terminó, me dijo que quería verme de nuevo. No con la forma que esa frase tiene, cuando quien la dice con la forma que produce la imagen, que esa forma produce en quien la escucha. Con la forma directa que ese hombre tenía para decir lo que decía, cuando lo decía, con la forma que tenía. Le dije que podía verme de nuevo, con la respuesta que esa forma directa produce en quien responde a ella, cuando responde con la misma directness. Nos vimos de nuevo. Las veces que nos vimos, produjeron lo que produjeron. No el romance que la narrativa del primer encuentro construye cuando quiere producir la imagen del romance que el primer encuentro genera. La relación que ese hombre y yo construimos durante los meses que la construimos antes de que esa relación produjera lo que produce cuando produce lo que produce. A los 6 meses de esa reunión en la casa de la compañera de la universidad, supe quién era el hombre con quien construía la relación que construía. No porque me lo dijeran con la información que alguien le da a alguien cuando le da la información que esa persona no tiene sobre otra, porque la relación que los 6 meses construyeron entre los dos producía la imagen de ese hombre con la resolución que 6 meses de relación producen sobre la imagen de quien la tiene, con quien se tiene, cuando la relación es la que fue. Supe, con la certeza que saber produce cuando el saber es la certeza que es, no la certeza incompleta que la sospecha produce cuando la sospecha es el instrumento que produce la certeza incompleta que produce. La certeza completa que produce saber con la completitud que ese saber tiene cuando es el que es. Y supe también lo que ese saber producía para quien lo tenía, cuando quien lo tenía era yo,
con la relación que tenía con ese hombre y con los 6 meses que esa relación había construido entre los dos. Lo que ese saber producía era la decisión, no la decisión que la narrativa produce, como la decisión del personaje, en el momento donde el personaje toma la que define lo que seguirá siendo. La decisión concreta que el saber concreto produce para quien tiene ese saber, cuando ese saber es el que es, y cuando quien lo tiene la relación que tenía. Le pregunté directamente, con la misma directness que él usaba cuando usaba la que usaba. Le dije que sabía, no que sospechaba, que sabía. Y le pregunté qué producía ese saber para la relación que los 2 meses habían construido cuando ese saber era el que era. Me miró con la mirada que ese hombre tiene cuando mira lo que mira con la atención que le aplica. No la mirada del hombre que evalúa la amenaza, que quien sabe lo que yo sabía representa para lo que ese hombre tiene, cuando esa amenaza es la que esa situación produce. La mirada del hombre que evalúa lo que tiene frente a él, cuando lo que tiene frente a él es lo que era con la evaluación que ese hombre le aplica. Me dijo que el saber que tenía producía para la relación lo que ese hombre determinaba que producía, no lo que la situación ordinaria produce, cuando la situación ordinaria es la ordinaria. Lo que ese hombre determinaba. Y lo que ese hombre determinaba era que el saber que tenía y la relación que los dos habían construido producían juntos lo que los dos producían juntos, cuando los dos eran los que eran con el saber que yo tenía y con la relación que los dos habían construido. Le dije que entendía y tomé la decisión, no con el drama que la decisión produce cuando la narrativa la describe como el momento donde el personaje vende su alma, con la certeza que la decisión produce cuando quien la toma con la certeza que tiene cuando la certeza es la que es, y cuando quien la toma sabe lo que sabe con la completitud que ese saber tiene. Esa decisión fue el momento donde vendí mi alma, con los ojos abiertos, con el saber completo de lo que el hombre con quien construía la relación era cuando era lo que era, y con la certeza de que lo que los 20 años siguientes producirían sería lo que producirían, con la cara que nunca mostraría en los registros, con el nombre que nunca aparecería en los expedientes, y con la vida que esa vida produce, cuando esa vida es la que es al lado del hombre que el mundo llama el Mayo, sin existir, para nadie, excepto para él, y para los hijos que esa vida produciría en los 20 años que vendrían. El primer año de la vida que la decisión produjo no fue el año que la narrativa construye, cuando quiere mostrar el primer año de quien entra en el sistema, con la imagen que ese primer año tiene en la narrativa, cuando esa imagen es la que es. Fue el año del aprendizaje, no el aprendizaje que la escuela produce, cuando la escuela es el instrumento que produce lo que produce. El aprendizaje que la vida al lado del hombre, que el Mayo era en ese primer año, produce para quien vive esa vida, cuando esa vida es la que es, y cuando quien la vive con la atención que yo le aplicaba desde el primer día que la vivía con esa atención. Lo primero que ese primer año produjo como aprendizaje fue la geografía, no la geografía de los mochis que la infancia construyó en mí, como la geografía que la infancia construye cuando construye lo que construye. La geografía del sistema que el Mayo administraba desde la posición que administraba, cuando la posición era la que era en ese primer año. Esa geografía era la geografía de Sinaloa, con la especificidad que Sinaloa tiene cuando la especificidad es la del sistema que el Mayo administraba. Las plazas, las rutas, los puntos donde las plazas y las rutas se conectan con la conexión que producen cuando se conectan, y los espacios donde el sistema requería que yo existiera, con la existencia que ese sistema producía para quien existía en él, con la posición que yo tenía. Esa posición era la posición que el sistema produce para la mujer, que el hombre que administra el sistema tiene como la mujer que tiene.
no la posición visible que las esposas de los hombres que administran sistemas, del tipo que el Mayo administraba, tienen cuando esas esposas son visibles en el sistema que sus hombres administran. La posición invisible. La posición que el sistema requería que yo tuviera cuando el sistema determinaba que la invisibilidad era el componente que mi posición tenía como su característica definitoria. Esa invisibilidad empezó con el nombre. No el nombre que Aurelio Beltrán y Carmen Ríos me dieron cuando me lo dieron en Los Mochis, en 1971. El nombre que el sistema producía para quien existía en él, con la posición que yo tenía cuando esa posición requería el nombre que el sistema producía. Ese nombre era el nombre que los documentos que el sistema generaba para mí usaban como el nombre que esos documentos tenían. No Luz Beltrán. El nombre que el sistema determinaba que era el nombre correcto para la existencia que el sistema producía para mí cuando esa existencia era la que era. Los documentos llegaron en el segundo mes. No los documentos que el sistema ordinario produce, cuando el sistema ordinario es el que produce los documentos que produce para quien los requiere. Los documentos que el sistema de El Mayo producía cuando producía lo que producía para quien requería lo que yo requería, cuando el sistema determinaba que yo lo requería. Esos documentos tenían el nombre que tenían, la dirección que tenían, la historia que tenían, como la historia que esos documentos producían para quien los usaba cuando los usaba, y la cara que no aparecía en ninguno de ellos, porque los documentos que el sistema producía para mí eran los documentos que el sistema produce cuando los documentos no requieren la cara que los documentos ordinarios tienen cuando los documentos ordinarios son los que son. La casa llegó en el tercer mes. No la casa de los Mochis, que la infancia y la familia de Aurelio y Carmen producían como la casa que esa infancia y esa familia tenían. La casa que el sistema de El Mayo producía para quien existía en él con la posición que yo tenía. Esa casa estaba en el lugar que el sistema determinaba como el lugar correcto para esa casa, cuando el lugar correcto era el que era con las características que el sistema requería de ese lugar. No voy a decir el lugar, voy a decir lo que la casa era cuando era lo que era en ese lugar. Era la casa que el sistema produce para quien existe en él con la posición que yo tenía, con las características que esa posición requería de la casa cuando esa posición era la que era. El Mayo llegaba y se iba, no con la regularidad que el hombre que vive en la casa donde vive llega y se va cuando llega y se va con la regularidad que ese tipo de hombre tiene, con la irregularidad que el hombre que administra lo que el Mayo administraba tiene cuando esa administración requiere la irregularidad que produce. Llegaba cuando llegaba, se iba cuando se iba, y entre las llegadas y las idas existía la vida que esa casa producía para quien vivía en ella con la posición que yo tenía cuando existía en ella con esa posición. Esa vida tenía lo que esa vida tiene, no la vida ordinaria que los Mochis y Aurelio y Carmen producían como la vida ordinaria que esa familia y esa ciudad producían. La vida que el sistema de El Mayo producía para quien existía en él con la posición que yo tenía. Esa vida tenía los recursos que tenía, no los recursos del contador Aurelio y la maestra Carmen. Los recursos que el sistema de El Mayo producía para quien existía en él con la posición que yo tenía cuando esa posición era la que era y cuando los recursos eran los que eran. El dinero era diferente del dinero de los Mochis. No en el sentido abstracto que la comparación produce cuando compara dos cosas con la abstracción que esa comparación tiene. En el sentido concreto que la diferencia tiene cuando la diferencia es la que es entre lo que Aurelio producía como contador en los Mochis y lo que el sistema de El Mayo producía para quien existía en él con la posición que yo tenía. Esa diferencia era la diferencia que produce lo que produce en quien la experimenta, cuando la experimenta por primera vez, con la concreción que la diferencia tiene, cuando es la que es.
Lo que esa diferencia producía en mí no era el deslumbramiento que la narrativa describe, como el deslumbramiento que el dinero produce en quien lo tiene por primera vez, cuando lo tiene con la escala que lo tiene. Era la evaluación que la hija del contador Aurelio aplica cuando aplica los números que su padre le enseñó a aplicar a lo que evalúa cuando lo evalúa con esos números. Esa evaluación producía la imagen de lo que el sistema de El Mayo generaba como su resultado financiero, cuando ese resultado era el que era con la escala que tenía, no el resultado completo que el sistema producía con la completitud de ese resultado. El resultado que la posición que yo tenía producía como la imagen disponible para quien estaba en esa posición con la evaluación que esa posición permitía. Esa imagen fue el segundo aprendizaje. Los números del sistema. No los números de la contabilidad ordinaria que la Universidad de Culiacán producía, como los números que esa contabilidad tiene cuando es la ordinaria que es. Los números que el sistema de El Mayo producía como sus números, cuando esos números eran los que eran con la escala que tenían. Esos números requerían la contabilidad que los números de esa escala requieren, cuando esa escala es la que es, y cuando la contabilidad que esos números requieren es la que el sistema produce para administrarlos. El Mayo me dijo en el cuarto mes que los números requería lo que requería, no con la petición que el hombre que pide algo a quien se lo pide produce cuando produce la petición que produce, con la directness que ese hombre tenía para decir lo que decía cuando lo decía. Me dijo que los números del sistema requerían la atención que yo le había aplicado a los números de la universidad, con la disciplina que mi padre me había enseñado. Y me dijo que esa atención aplicada a los números del sistema produciría lo que el sistema necesitaba de esa atención cuando la necesitaba. Le dije que entendía los números con la disciplina que entenderlos requiere. No la disciplina del sistema de la maña que esa disciplina tiene, cuando esa disciplina es la que ese sistema produce. La disciplina de los números que mi padre me enseñó, como la disciplina que los números requieren cuando se trabajan con la disciplina que mi padre tenía para trabajarlos. Le dije que aplicaría esa disciplina a los números que el sistema requería que le aplicara. Los números llegaron. No los números completos del sistema, con la completitud que el sistema completo tiene cuando está completo. Los números que la posición que yo tenía producía como los números disponibles para quien estaba en esa posición con la evaluación que esa posición permitía. Esos números eran los números de las empresas que el sistema tenía como sus empresas, cuando esas empresas eran las que eran con la función que tenían. Las empresas que el sistema usaba como la cobertura que el sistema requería para mover lo que movía con la cobertura que esas empresas producían. Trabajé esos números con la disciplina que mi padre me enseñó, no la disciplina del sistema de la maña aplicada a los números de ese sistema. La disciplina de los números que Aurelio Beltrán construyó en mí como la disciplina que los números requieren cuando se trabajan correctamente. Esa disciplina producía sobre los números del sistema la imagen que producía, con la resolución que esa disciplina tiene sobre los números que trabaja. Esa imagen llegaba a El Mayo con la regularidad que los números requieren para llegar a quien los requiere cuando los requiere con esa regularidad. El Mayo usaba esa imagen con la precisión que ese hombre tenía para usar lo que usaba cuando lo usaba. Las decisiones sobre los números que la imagen producía como las decisiones correctas fueron las decisiones que el Mayo tomaba cuando las tomaba con la precisión que tenía. Y esas decisiones construyeron en el sistema la estructura financiera que el sistema requería para crecer con la velocidad que crecía, sin que el crecimiento produjera la exposición que el crecimiento sin estructura financiera correcta produce en los sistemas que crecen sin ella. La primera vez que los números salvaron lo que los números salvaron fue en el octavo mes. El sistema tenía una empresa que el sistema usaba como la cobertura que esa empresa producía con la función que tenía.
Esa empresa tenía los números que tenía, no los números correctos que la cobertura requería para hacer la cobertura correcta. Los números que la empresa tenía cuando nadie les aplicaba la atención que la disciplina de Aurelio producía cuando se les aplicaba. Esos números incorrectos producían la exposición que los números incorrectos producen cuando el sistema que los tiene con la exposición que generan. La imagen que la disciplina de Aurelio producía sobre esos números identificó esa exposición en el octavo mes, no con la urgencia que la exposición inminente produce en quien la identifica cuando la identifica con la urgencia que ese tipo de identificación tiene, con la metodología que los números requieren cuando requieren la metodología correcta para hacer lo que el sistema necesita que sean. Le dije a El Mayo que los números de esa empresa tenían la exposición que tenían, con el detalle que la exposición requería para hacer la información que El Mayo necesitaba. El Mayo evaluó. Los números se corrigieron con la metodología que corregirlos requería. La exposición desapareció y la cobertura siguió funcionando como la cobertura que el sistema requería. Ese ciclo fue el primer trabajo. No el trabajo que la narrativa del narco produce, como el primer trabajo, cuando el primer trabajo es el que esa narrativa describe. El trabajo de los números que la disciplina de Aurelio producía sobre los números del sistema, cuando el sistema requería esa disciplina para que los números fueran los que el sistema necesitaba que fueran. En el primer año, ese trabajo produjo lo que ese trabajo produce cuando es el que fue, y cuando quien lo hace con la disciplina que yo lo hacía. La confianza. La confianza que el Mayo tenía en los números que la disciplina de Aurelio producía sobre los números del sistema, cuando esa confianza era la que ese trabajo generaba. Esa confianza era el activo que el primer año construyó, como el activo que los años siguientes usarían, como el activo que usaron cuando lo usaron. Y con esa confianza llegó lo que la confianza produce en el sistema de El Mayo, cuando la confianza es la que es, y cuando quien la tiene es quien yo era en ese sistema con la posición que tenía. La expansión del trabajo. No la expansión que el sistema ordinario produce cuando el trabajo se expande con la regularidad que el trabajo ordinario tiene cuando se expande. La expansión que el sistema de El Mayo produce cuando determina que el trabajo requiere expandirse con la escala que el sistema de El Mayo determina que requiere cuando la expansión es la que es. Los números que la expansión trajo eran más grandes que los números del primer año, con la escala que el sistema de El Mayo tenía cuando tenía la que tenía en el segundo año. Esos números requerían la disciplina de Aurelio con la completitud que esa disciplina tiene cuando los números son los que esa escala produce. Y la disciplina de Aurelio los trabajó con esa completitud. Hasta que los números produjeron lo que los números de esa escala producen, cuando el sistema crece con la velocidad que el sistema de El Mayo crecía, y cuando los números son los que esa velocidad produce. La primera sangre de los números, no la sangre del cuerpo que el levantón produce. La sangre de los números que desaparecen cuando desaparecen, con la metodología que los hace desaparecer, cuando alguien determina que esos números deben desaparecer con esa metodología. Esa desaparición llegó en el segundo año, con el nombre del hombre que la produjo cuando la produjo. No voy a decir ese nombre. Voy a decir lo que esa desaparición producía para los números del sistema cuando esa desaparición era la que fue y cuando los números eran los que eran. Producía el hueco que los números tienen cuando alguien les produce el hueco que esa desaparición les produjo con la metodología que esa desaparición usó. Identifiqué el hueco con la disciplina de Aurelio, no con la urgencia que el hueco produce en quien lo identifica cuando lo identifica con esa urgencia, con la metodología que identificar el hueco requiere cuando el hueco es el que es y cuando quien lo identifica lo hace con la disciplina que ese tipo de identificación requiere. Le dije a El Mayo que el hueco existía, con el detalle que requería.
con el nombre del hombre que la disciplina de Aurelio identificaba como el hombre que el hueco tenía como su origen, cuando ese origen era el que era. El Mayo escuchó, no con la reacción inmediata que el hueco en los números produce, cuando el hueco es el que es, y cuando el Mayo es quien es, con la evaluación que ese hombre aplica cuando evalúa lo que evalúa con la atención que le aplica. La evaluación duró 2 días. Al tercer día, el hombre que el hueco tenía como su origen dejó de ser el hombre que era. Y el hueco en los números se cerró con la metodología que cerrarlo requería cuando cerrarlo era lo que el sistema requería que se hiciera. Esa fue la primera sangre, no la sangre de mis manos, la sangre de los números, la sangre que la disciplina de Aurelio producía cuando identificaba el hueco y cuando el Mayo producía lo que el Mayo produce, cuando el hueco tiene el origen que el hueco tuvo. Y los números siguieron. Con la disciplina de Aurelio aplicada a los números del sistema de El Mayo durante los 19 años que quedaban de los 20, que la decisión produjo cuando la tomé con los ojos abiertos en Culiacán en 1994, sin cara en los archivos, sin nombre en los expedientes, sin dirección en las bases de datos, con los números y con la vida que esa vida produce, cuando esa vida es la que es al lado del hombre que el mundo llama el Mayo, sin existir, para nadie, excepto para él, y para los números que la disciplina de Aurelio mantenía como los números que el sistema de el Mayo requería que fueran cuando los requería. El horror cotidiano de ser la esposa fantasma del hombre que el mundo llama el Mayo no es el horror que la ausencia produce cuando la ausencia es la ausencia del hombre que llega y se va con la irregularidad que ese hombre tiene cuando llega y se va. Es el horror de saber lo que sabes sobre lo que ocurre en el sistema al que perteneces sin poder decir lo que sabes, porque lo que sabes es lo que los números producen sobre lo que ocurre, y porque los números son el instrumento que el sistema requiere de quien los trabaja, cuando los trabaja con la disciplina que Aurelio construyó en mí como la disciplina que los números requieren. Ese horror empezó en el tercer año, cuando los números del sistema tenían la escala que ese año producía como la escala que los números tenían cuando tenían la que tenían. En ese tercer año, los números producían la imagen que producían sobre el sistema de El Mayo, con la resolución que la disciplina de Aurelio tiene sobre los números que trabaja cuando los trabaja con esa disciplina. Esa imagen no era solamente la imagen de las empresas que el sistema usaba como cobertura. Era la imagen del sistema completo que los números tienen cuando los números son los del sistema completo y cuando quien los trabaja con la atención que yo les aplicaba. Esa imagen tenía los componentes que tenía: las rutas, las plazas, los hombres que esas plazas y esas rutas tenían como sus hombres, y los números que cada componente producía como sus números cuando ese componente era el que era. Lo que esa imagen producía como su resultado sobre los componentes del sistema era la imagen de quién producía lo que producía en el sistema, cuando producía lo que producía, y quién tomaba lo que tomaba del sistema cuando tomaba lo que tomaba. No el inventario completo que esa imagen habría producido si la imagen fuera la imagen completa del sistema, con la completitud que el sistema completo tiene. El inventario disponible que la posición que yo tenía producía como el inventario disponible cuando la posición era la que era y cuando el inventario disponible era el que era. Ese inventario identificó al primer hombre que tomaba lo que tomaba del sistema en el tercer año. No el hombre menor que los sistemas tienen como el hombre menor que toma lo menor que toma cuando toma lo que toma. El hombre con la posición que ese hombre tenía en el sistema de El Mayo cuando esa posición era la que era con la función que tenía. Ese hombre administraba los números de una de las rutas que el sistema tenía como sus rutas cuando esas rutas eran las que eran. Y los números que administraba tenían el hueco
que los números de las rutas tienen cuando alguien les produce el hueco que ese hombre les producía con la metodología que usaba. Identifiqué ese hueco con la disciplina de Aurelio, con el detalle que ese hueco requería para ser identificado con la resolución que la disciplina tiene sobre lo que identifica. Le dije a El Mayo que el hueco existía, con el nombre, con el monto, con la metodología que el hombre usaba para producir el hueco que producía, y con la imagen completa de lo que el inventario disponible tenía sobre ese hombre cuando el inventario tenía lo que tenía. El Mayo escuchó. La evaluación duró menos que la evaluación del segundo año. Un día. Al segundo día, el hombre que el hueco tenía como su origen dejó de ser el hombre que era. El hueco se cerró, y los números siguieron con la disciplina que Aurelio les aplicaba. Ese ciclo se repitió durante los años que se repitió. Cada año producía el hombre que tomaba lo que tomaba. La disciplina de Aurelio lo identificaba. La información llegaba a El Mayo. La evaluación producía el resultado que producía. El hombre dejaba de ser el hombre que era. El hueco se cerraba. Y los números seguían. El inventario de esos ciclos tiene el número que tiene. No voy a decir ese número, porque el número es la información que produce lo que produce cuando se dice con la concreción que ese número tiene. Lo que importa del número no es cuánto es, sino que existe con la resolución que cada ciclo tiene, como la resolución de su entrada en el inventario que esos ciclos construyeron durante los años que los construyeron. La primera fiesta llegó en el cuarto año. No la fiesta del tipo que el primer año producía como las reuniones que una compañera de la universidad organiza cuando organiza lo que organiza. La fiesta del nivel que el sistema de El Mayo tenía en el cuarto año, como la escala que ese sistema tenía cuando tenía la que tenía. Esa fiesta estaba en la propiedad que el nivel de El Mayo tenía como la propiedad donde ese nivel hace las fiestas que hace. No en Culiacán, con la visibilidad que Culiacán produce para las fiestas que tienen la visibilidad que esa ciudad les da. En el lugar que el sistema determinaba como el lugar correcto para esa fiesta, cuando el lugar correcto era el que era, con las características que el sistema requería de ese lugar. Yo estaba en esa fiesta, sin cara visible, para quien no debía ver la cara que el sistema determinaba que no debía ver, con el nombre que el sistema producía para mí cuando el sistema requería el nombre que producía, y con la posición que la esposa fantasma tiene en ese tipo de fiesta cuando esa posición es la que es y cuando la fiesta es la que es. La posición del fantasma, presente sin ser visible para quien no debe verla, invisible para quien el sistema determinaba que debía serlo, y observando lo que el fantasma observa cuando está en ese tipo de espacio con la invisibilidad que tiene. Lo que el fantasma observó en esa primera fiesta era lo que ese tipo de fiesta produce para quien la observa con la atención que le aplica. Los hombres del sistema con las posiciones que tenían. Las mujeres que esos hombres tenían cuando tenían las que tenían. Los políticos que llegaban con el sobre en el bolsillo que tenían cuando llegaban con el sobre que tenían. Los funcionarios que el sistema requería en ese tipo de espacio con la función que ese espacio tenía para ellos, cuando esa función era la que era. Y el cantante. El cantante que el sistema de El Mayo requería en ese tipo de fiesta, cuando el tipo de fiesta es el que es, y cuando el cantante es el que el sistema requiere. Ese cantante era el hombre que en ese periodo era el cantante que ese tipo de fiesta requería cuando requería al cantante que requería. No voy a decir el nombre porque el nombre produce lo que produce cuando se dice. Voy a decir lo que ese cantante hacía en esa fiesta cuando hacía lo que hacía. Cantaba los corridos que cantaba, con la presencia que los cantantes de ese tipo tienen en ese tipo de fiesta cuando tienen la presencia que tienen. Y recibía el sobre al final de los corridos que el sistema le daba cuando le daba lo que le daba al final de lo que hacía. Observé ese sobre con la atención que la disciplina de Aurelio aplica a lo que observa cuando lo observa.
No la atención del horror que ese tipo de sobre produce en quien lo observa cuando lo observa con el horror que produce. La atención de los números que evalúan lo que observan cuando lo observan con la evaluación que los números tienen. El sobre tenía el monto que tenía. No voy a decir ese monto. Lo que importa del monto no es cuánto es, sino que el monto era el que era con la escala que ese tipo de sobre tiene cuando es el que es en ese tipo de fiesta. También observé al funcionario. El funcionario que llegó esa noche con el cargo que tenía en el nivel que tenía cuando ese cargo era el que era. Ese funcionario tenía la cara que tenía cuando tenía la cara que la fiesta le producía en ese espacio, con lo que ese espacio le daba cuando le daba lo que le daba. Lo observé con la atención que el fantasma le aplica a lo que observa cuando lo observa con la invisibilidad que tiene. Los números lo registraron. La imagen lo tenía con la resolución que la imagen tiene sobre lo que registra. Lo que esa noche produjo para los números no fue solamente la imagen de la fiesta y lo que la fiesta tenía, fue la comprensión de la escala completa que el sistema de El Mayo tenía cuando tenía la que tenía, y cuando la imagen de esa escala era la que esa noche producía para quien la observaba con la atención que yo le aplicaba. Esa comprensión era la comprensión que los números de la disciplina de Aurelio producen cuando se aplican a la imagen completa de lo que el sistema tiene, cuando el sistema tiene lo que tiene con la escala que tiene. Esa comprensión llegó a los números con la resolución que tiene cuando llega, y los números produjeron sobre esa comprensión la imagen que producen cuando la imagen es la que es con la resolución que los números tienen. Esa imagen era la imagen del sistema de El Mayo con la completitud que la posición que yo tenía producía para quien estaba en esa posición con la atención que le aplicaba, no la imagen completa del sistema con toda la completitud que el sistema completo tiene. La imagen disponible, con la resolución que la posición y la atención producen cuando producen lo que producen. Esa imagen producía también lo que las imágenes de esa resolución producen cuando las produce quien las tiene con la posición que yo tenía, el peso. No el peso abstracto que el concepto produce cuando el concepto es el que es. El peso concreto de saber lo que los números saben sobre el sistema, cuando los números son los que son, y cuando quien lo sabe con la posición que yo tenía al lado del hombre, que los números describen con la resolución que los números tienen. Ese peso llegó en el quinto año, con la forma que tiene cuando llega en el quinto año, y cuando quien lo carga es quien yo era en ese año, con la posición que tenía. La forma del conocimiento que no puede salir de donde está, porque donde está es donde está con las paredes, que ese donde tiene como sus paredes cuando las paredes son las que son. Esas paredes no eran las paredes de una celda, eran las paredes que la posición produce cuando la posición es la que era, y cuando el conocimiento es el que los números producen sobre lo que producen. Dentro de esas paredes llegaron los hijos, el primero en el tercer año, el segundo en el quinto. No voy a decir los nombres, porque los nombres producen lo que producen cuando se dicen con la concreción que esos nombres tienen. Lo que importa de los hijos para esta confesión no son los nombres, sino lo que los hijos producían para la vida que la decisión de 1994 había generado cuando esa vida era la que era con los hijos que tenía. Los hijos producían lo que los hijos producen cuando son los que son, y cuando la vida donde nacen es la vida que era. La certeza. La certeza de que la vida que la decisión de 1994 había generado era la vida que era con los hijos que tenía, y con las paredes que la posición producía, como las paredes que esa posición tiene. Esa certeza era el tercer componente del horror cotidiano, no el horror de los números que desaparecen, no el horror del hombre que deja de ser el hombre que era, el horror de los hijos que nacen en la vida que la decisión de 1994 produce y que crecen en esa vida con las paredes que la posición les produce como las paredes que esa posición tiene. Esos hijos no tenían cara en los archivos.
no tenían nombre en los expedientes, no tenían dirección en las bases de datos, como yo. Con la invisibilidad que el sistema producía para quien existía en él, con la posición que yo tenía cuando esa posición era la que era. Esa invisibilidad de los hijos era el peso más concreto del horror cotidiano, no el peso abstracto que la invisibilidad produce cuando el concepto es el concepto. El peso de ver a los hijos crecer con la invisibilidad que el sistema les producía y saber que esa invisibilidad era el resultado de la decisión que tomé en 1994 con los ojos abiertos cuando la tomé con la certeza que tenía sobre lo que esa decisión produciría. En el séptimo año, ocurrió lo que ocurrió entre el Mayo y el hombre que el sistema de El Mayo tenía, como el hombre que tenía, cuando ese hombre era el que era, con la tensión que esa tensión tenía. No voy a describir eso con el detalle que esa situación tiene, porque el detalle produce lo que produce cuando se dice. Voy a decir lo que los números produjeron sobre esa situación, cuando la situación era la que era, y cuando los números la describían con la resolución que tenían. Los números describían la tensión que ese hombre y el Mayo tenían cuando esa tensión era la que los números identificaban con la resolución que tenían. Y los números describían también lo que esa tensión produciría como su resultado, cuando el resultado era el que el mapa de los números tenía como el resultado que esa tensión produciría. Le dije a El Mayo lo que los números producían sobre esa tensión, con el detalle que requería, con el resultado que los números producían como el resultado que esa tensión tendría. El Mayo escuchó, no con la respuesta inmediata que esa información produce en quien la recibe, con la evaluación que ese hombre tiene para evaluar lo que evalúa. La evaluación produjo la acción. La acción sobre ese hombre llegó antes de que la tensión produjera el resultado que los números habían producido, como el resultado que produciría. El resultado que los números habían predicho no ocurrió, porque la acción llegó antes. Ese fue el momento donde los números del fantasma se convirtieron en el instrumento que el Mayo usaba no solamente para los huecos financieros, sino para las decisiones que el sistema requería cuando esas decisiones eran las que el sistema requería. Los números del fantasma produciendo la imagen de lo que el sistema tenía cuando tenía lo que tenía. La imagen llegando a el Mayo tomando la decisión que la imagen requería, y el sistema funcionando con la decisión que los números del fantasma habían producido como la imagen que la decisión requería. Ese instrumento fue el horror cotidiano más específico, no el horror de los huecos financieros, el horror de ser el instrumento que produce la imagen que las decisiones del sistema requieren, cuando esas decisiones son las que son, y cuando las decisiones que producen son las que los números del fantasma generan sobre los hombres, que esas decisiones afectan cuando las afectan. Hasta el 10º año, ese instrumento funcionó con la regularidad que el sistema requería que funcionara, no sin el desgaste que 10 años de ese instrumento producen en quien es el instrumento cuando el instrumento es el que soy, con el desgaste que produce, pero funcionando, con los números, con la disciplina de Aurelio, con la invisibilidad y con las paredes que la posición producía como las paredes que esa posición tiene cuando tiene las que tiene. En el 10º año llegó la señal. No la señal que el sistema produce cuando el sistema quiere que quien está en él sepa que la señal llegó. La señal que los números producen cuando los números son los que son y cuando la imagen que producen es la que produce la señal que produce. Esa señal era la imagen de lo que vendría, con la resolución que los números tienen sobre lo que viene, cuando lo que viene es lo que los números producen que vendrá. Y lo que vendrá era lo que la parte siguiente de esta confesión va a describir, con el peso que tiene, con la traición que contiene, y con la esposa fantasma al otro lado de esa señal, todavía sin cara en los archivos, todavía sin nombre en los expedientes,
observando lo que los números producían como la imagen de lo que vendría, antes de que llegara. La señal que los números producían en el 10º año tenía la forma que las señales de los números tienen cuando los números son los que son, y cuando la imagen que producen es la que produce la señal que produce. No la forma de una advertencia que alguien le da a alguien cuando le da la advertencia que esa persona necesita sobre lo que viene. La forma de los patrones. Los patrones que los números tienen, cuando cambian con el tipo de cambio que ese tipo de patrón produce en quien los trabaja con la disciplina que Aurelio construyó en mí. Esos patrones decían lo que decían, sin palabras, con los números, con la metodología que los números tienen para decir lo que dicen cuando dicen lo que dicen. Lo que decían era que el sistema tenía una fractura, no la fractura que el hueco financiero produce, cuando el hueco es el que es, y cuando la fractura es la que ese hueco genera, la fractura más profunda. La fractura que el sistema tiene, cuando los hombres que el sistema tiene como sus hombres, en los niveles que esos hombres tienen, dejan de tener la alineación que el sistema requiere para funcionar con la función que requiere. Esa fractura no produce el hueco financiero inmediato que la disciplina de Aurelio identifica con la metodología que identifica los huecos financieros. Produce la imagen que los patrones producen cuando los patrones cambian con el tipo de cambio que esa fractura genera en ellos. Los patrones habían cambiado en el 10º año con el tipo de cambio que esa fractura produce. No todos los patrones con la totalidad que todos los patrones tendrían si la fractura fuera la fractura total que la fractura total produce. Los patrones específicos que la fractura específica que el 10º año tenía, como la fractura que ese año producía, generaba en los números que trabajaba. Esos patrones específicos decían que la fractura estaba en el lugar que estaba con el hombre que estaba en ese lugar, cuando ese lugar y ese hombre eran los que eran. No voy a decir el nombre de ese hombre, porque el nombre produce lo que produce cuando se dice con la concreción que ese nombre tiene. Voy a decir lo que ese hombre era en el sistema de El Mayo, cuando era lo que era en el 10º año. Era el hombre que el Mayo tenía como el hombre que tenía en la posición que tenía, cuando esa posición era una de las posiciones más importantes que el sistema de El Mayo tenía como sus posiciones. Esa posición tenía la función que tenía. Y ese hombre la tenía con la historia que ese hombre y el Mayo tenían como la historia que los dos tenían, cuando esa historia era la que era. Los patrones decían que ese hombre tenía los contactos que tenía. No los contactos del sistema de El Mayo que ese hombre tenía como sus contactos cuando los tenía con la función que la posición requería de él. Los contactos de afuera. Los contactos que el afuera tiene cuando el afuera es el afuera específico que ese tipo de contacto produce cuando produce el tipo de contacto que ese hombre tenía con el afuera que tenía. Esos contactos no aparecían en los números con la visibilidad que los contactos del sistema de El Mayo tenían cuando aparecían en los números. Aparecían en los patrones. En la forma en que los números cambiaban cuando cambiaban con el tipo de cambio que esos contactos producían en los patrones. Le dije a El Mayo que los patrones tenían lo que tenían, con el detalle que los patrones requerían para describirse con la resolución que tenían, con el nombre del hombre que los patrones identificaban como el hombre que los patrones tenían como su origen, con la imagen de los contactos que los patrones producían sobre ese hombre cuando esa imagen era la disponible para quien estaba en la posición que yo tenía, y con lo que esa imagen producía como su implicación cuando la implicación era la que los patrones generaban sobre ese hombre y sobre esos contactos. El Mayo escuchó. La evaluación fue larga. No la evaluación de un día que los huecos financieros producían como la evaluación que esos huecos requerían. No la evaluación de 2 días que el segundo año producía como la evaluación que ese ciclo requería. La evaluación de 10 días. 10 días donde el Mayo evaluaba lo que los patrones producían sobre ese hombre con la atención que ese hombre y la historia que ese hombre y el Mayo tenían requerían de la evaluación
que esos 10 días producían. En el 10.º día, el Mayo me dijo que la evaluación había producido el resultado que producía, no con la forma directa que ese hombre tenía para decir lo que decía cuando lo decía con la forma directa que tenía, con la forma que los 10 días producían en la forma que ese hombre usaba cuando la evaluación había sido la de 10 días y no la de uno ni la de dos. Me dijo que los patrones tenían lo que los patrones tenían. Me dijo que el hombre que los patrones identificaban tenía los contactos que los patrones decían que tenía. Y me dijo que la evaluación de esos 10 días había producido, además de la confirmación de los patrones, algo que los patrones no habían producido en la imagen que yo le había traído. Lo que la evaluación había producido, además de la confirmación, era el nombre del hombre en el afuera, que ese contacto tenía como el hombre del afuera, con quien ese hombre tenía el contacto que tenía. Ese nombre era el nombre de un agente, no el agente del tipo que la narrativa del narco produce, como el agente, cuando el agente es el tipo que esa narrativa describe. El agente concreto de la agencia concreta, que ese agente tenía como la agencia donde trabajaba cuando trabajaba en la que trabajaba. Ese nombre producía lo que produce cuando se dice. No voy a decirlo, pero lo que producía para el sistema de El Mayo era la imagen de la infiltración que ese nombre tenía como la imagen de la infiltración, cuando esa imagen era la que era. No la infiltración menor que el sistema menor tiene, cuando el sistema menor es el que es, y cuando la infiltración es la menor que ese sistema tiene. La infiltración con la escala que el sistema de El Mayo tenía, cuando ese sistema era el que era en el 10.º año con la escala que tenía. El hombre que la infiltración tenía como su instrumento en el sistema de El Mayo dejó de ser el hombre que era 3 días después de que El Mayo me dijera lo que me dijo en el 10.º día de la evaluación. El cierre tuvo la metodología que el cierre de ese tipo tiene cuando ese tipo de cierre es el que es. Y el sistema siguió con los números que los patrones producían después de que ese hombre dejó de ser el hombre que era. Pero los patrones después de ese cierre no volvieron a ser los patrones que eran antes de que la fractura produjera los patrones que había producido. Cambiaron. No con el tipo de cambio que la fractura produce cuando la fractura es la que es. Con el tipo de cambio que el sistema tiene cuando el sistema procesa lo que el 10.º año le había producido como lo que procesaba. Ese procesamiento generaba en los patrones la imagen de lo que el sistema se convertía cuando procesaba lo que procesaba con la velocidad que lo procesaba. Lo que el sistema se convertía era más grande. No más grande en el sentido que la narrativa usa cuando quiere describir el crecimiento del sistema con la imagen que ese crecimiento tiene. Más grande en el sentido que los números tienen, cuando los números son los que son, y cuando la imagen que producen sobre el sistema es la que produce la resolución que los números de la disciplina de Aurelio tienen sobre lo que describen. Más grande, con la complejidad que más grande produce, cuando más grande es el que el 10.º año producía en el sistema de El Mayo. Esa complejidad requería más de los números que la disciplina de Aurelio producía sobre el sistema. No más en el sentido de más tiempo o más atención, con la cantidad que más tiempo o más atención implican. Más en el sentido de más profundidad. La profundidad que los números del sistema más complejo requieren cuando ese sistema es el más complejo que ha sido hasta el punto donde es el más complejo que ha sido. Esa profundidad llegaba a los números con la forma que llega cuando llega y cuando los números la procesan con la disciplina que los procesa. En el año 12, los hijos tenían las edades que tenían. El primero tenía 9, el segundo tenía 7. No voy a decir más sobre sus edades, porque las edades con los años producen lo que producen cuando se dicen con la concreción que esa combinación tiene. Lo que importa de las edades para esta confesión es lo que esas edades producían en la vida que la decisión de 1994 había generado cuando esa vida era la que era en el año 12, con los hijos que tenía con las edades que tenían. Lo que esas edades producían era la pregunta.
no la pregunta que el interrogatorio produce cuando el interrogatorio es el que es. La pregunta que los hijos producen cuando tienen las edades que tenían y cuando la vida donde crecen es la vida que era. La pregunta de quiénes son cuando son quiénes son en la vida que son, con el nombre que el sistema les producía, con la invisibilidad que el sistema les producía y con las paredes que la posición les producía como las paredes que esa posición tiene. Esa pregunta llegó a los números, no directamente. La pregunta de los hijos no llega a los números con la directness que la información financiera llega cuando llega con esa directness. Llega con la forma que las preguntas tienen cuando son las que son, y cuando quien las hace con la edad que tiene cuando las hace. Pero llega. Y cuando llega a los números la procesan con la disciplina que procesan todo lo que procesan. Lo que los números producían sobre esa pregunta era la imagen que produce la intersección entre lo que los hijos preguntan sobre quiénes son y lo que el sistema produce como la respuesta que esa pregunta tiene cuando la respuesta es la que el sistema produce. Esa intersección generaba la imagen de lo que los años siguientes producirían sobre los hijos, si los años siguientes eran los que el sistema producía, como los años que esos hijos tendrían en el sistema, cuando el sistema siguiera siendo el que era. Esa imagen era la imagen del peso más concreto que los 20 años producirían, no el peso de los números. No el peso de los huecos, no el peso del instrumento que produce las imágenes que las decisiones del sistema requieren, el peso de los hijos que crecen con la pregunta que los hijos tienen cuando tienen las edades que tenían y cuando la vida donde crecen es la que era. En el año 14 ese peso llegó con la forma que tiene cuando llega con la forma que tiene en el año 14. No el peso abstracto que el concepto produce, el peso del segundo hijo, haciendo la pregunta que hizo, cuando la hizo, con la concreción que esa pregunta tuvo, cuando fue la que fue. Me preguntó, ¿por qué no tenía el apellido que los otros niños tienen, cuando los otros niños tienen el apellido que tienen? No con la forma abstracta que esa pregunta tiene cuando el concepto es el concepto, con la forma concreta que un niño de 9 años tiene para hacer la pregunta que hizo cuando la hizo con la concreción que la pregunta tiene a los 9 años. Le respondí lo que le respondí, con la forma que las respuestas tienen cuando las respuestas son las que se le dan a un niño de 9 años sobre las preguntas que ese niño hace cuando las hace con la concreción que las hace. No la respuesta completa, que la pregunta completa requeriría si la respuesta fuera la completa. La respuesta disponible para un niño de 9 años sobre la pregunta que ese niño tiene cuando esa pregunta es la que es. Esa respuesta no satisfizo al niño. No porque la respuesta fuera insuficiente, en el sentido que la respuesta insuficiente tiene cuando es la insuficiente. Porque las respuestas que los niños de 9 años reciben sobre las preguntas que hacen, cuando las hacen con la concreción que las hacen, no satisfacen al niño de 9 años, cuando el niño de 9 años es el que es con la pregunta que tiene. Fui a El Mayo con el peso de esa pregunta, no con la forma que el instrumento tiene para llegar con la información que llega cuando llega, con la forma que el peso tiene cuando el peso es el que es y cuando quien lo carga llega con él a quien llega. Le dije que el segundo hijo tenía la pregunta que tenía, con el detalle que la pregunta requería para hacer la información que el Mayo necesitaba. Y con lo que esa pregunta producía para mí, como el peso que producía cuando era el peso que era, el Mayo escuchó. No con la evaluación que la información financiera requiere cuando requiere la evaluación que requiere, con la forma que ese hombre tiene cuando escucha lo que escucha, con la forma que tiene cuando lo que escucha no es la información financiera, sino la información que el niño de 9 años producía con la pregunta que hacía. Esa forma era la forma que ese hombre tiene. No voy a describirla con la descripción que la narrativa produce cuando quiere describir al hombre que escucha al niño.
Voy a decir lo que produjo cuando escuchó lo que escuchó. Produjo silencio. El silencio que ese hombre produce cuando produce el silencio que produce antes de decir lo que dice, cuando lo que dice viene después del silencio que produce. Y después del silencio dijo que el niño tendría lo que el niño necesitaba, cuando el niño necesitaba lo que necesitaba. No con la especificidad que lo que el niño necesitaba requería como especificidad, con la forma que ese hombre tiene para decir lo que dice cuando lo dice con la forma que tiene. Eso fue todo en ese momento. Pero en el año siguiente, la pregunta del niño de 9 años produjo lo que produjo en el sistema, no lo que la pregunta de un niño produce en el sistema ordinario, cuando el sistema ordinario es el que es. Lo que esa pregunta específica produjo en el sistema de El Mayo, cuando ese sistema procesó lo que esa pregunta producía para el sistema, con el procesamiento que ese sistema tiene para lo que procesa. Lo que ese procesamiento produjo fue lo que la parte siguiente de esta confesión va a describir. Con la traición que contiene, con el peso que tiene, y con la esposa fantasma al otro lado de ese procesamiento, todavía sin cara en los archivos, todavía sin nombre en los expedientes, pero con la pregunta del niño de 9 años, todavía resonando, en los números que la disciplina de Aurelio seguía aplicando al sistema que el Mayo seguía administrando, hasta que dejó de ser lo que era, y hasta que yo dejé de ser lo que era, con los ojos que seguían abiertos, desde 1994, sin cerrarlos, ni una vez. El procesamiento que la pregunta del niño de 9 años produjo en el sistema de El Mayo no fue el procesamiento que el sistema ordinario produce cuando un niño hace una pregunta que un niño hace en el sistema ordinario. Fue el procesamiento que el sistema de El Mayo producía cuando esa pregunta específica llegaba con el peso que tenía al sistema, que ese procesamiento requería procesar, con la metodología que ese sistema tenía para procesar lo que procesaba. Ese procesamiento tomó el año 15, con la forma que ese tipo de procesamiento tiene cuando toma el tiempo que toma, y cuando el sistema es el que era en ese año con la escala que tenía. Lo que ese procesamiento produjo fue el cambio. No el cambio que la narrativa del narco describe como el cambio que ocurre cuando el sistema cambia con la imagen que esa narrativa construye sobre ese cambio. El cambio concreto que el sistema produce cuando determina que el cambio es lo que el sistema requiere y cuando el sistema lo produce con la precisión que ese sistema tiene para producir lo que produce. Ese cambio tenía dos componentes. El primero era la modificación de la invisibilidad, no la modificación que hace la invisibilidad menos invisible, con la forma que esa modificación tiene cuando hace lo que hace. La modificación que hace la invisibilidad más profunda, con la profundidad que el sistema requería en el año 15 para la posición que yo tenía y para la posición que los hijos tenían cuando la tenían. Esa modificación llegó con los documentos nuevos, no los documentos que el sistema había producido en el primer año, con la función que esos documentos tenían cuando los producía para la posición que yo tenía en ese año. Los documentos que el sistema producía en el año 15, con la función que esos nuevos documentos requerían cuando la posición había cambiado con la modificación que el procesamiento había producido sobre ella. Esos documentos tenían el nombre que tenían, la historia que tenían y la ausencia de cara que los documentos del sistema producían para quien requería esa ausencia, cuando esa ausencia era la que el sistema determinaba que requería. Los hijos recibieron los suyos con la ceremonia que el sistema producía para ese tipo de entrega cuando la entrega era la que era, no la ceremonia pública que el sistema ordinario produce cuando entrega lo que entrega a los hijos que tiene en ese sistema. La ceremonia privada que el sistema de El Mayo tenía para entregar lo que entregaba cuando lo que entregaba era la invisibilidad más profunda que el procesamiento del año 15 requería para los hijos que la recibían. Esa ceremonia fue el momento donde la pregunta del niño de 9 años
Encontró la respuesta que el sistema producía, como la respuesta que esa pregunta requería, cuando esa respuesta era la que el sistema generaba. El segundo componente del cambio fue la reubicación. No la reubicación que el sistema produce cuando mueve lo que mueve con la visibilidad que esa reubicación tiene cuando la visibilidad es la que el sistema permite. La reubicación que el sistema del Mayo producía para la posición que yo tenía y para la posición de los hijos, cuando esas posiciones requerían el lugar que el sistema determinaba como el lugar correcto para esas posiciones en el año 15. Ese lugar no voy a decirlo. Voy a decir lo que ese lugar era, cuando era lo que era con las características que el sistema requería de él para las posiciones que reubicaba. La casa nueva llegó con la estructura que la casa nueva tenía, cuando la casa nueva era la que el sistema producía para la posición modificada que yo tenía en el año 15. Esa estructura tenía lo que tenía, los espacios que el sistema requería para los hijos con las edades que tenían, los espacios que el sistema requería para los números que yo trabajaba con la disciplina de Aurelio, y los espacios que el sistema requería para el Mayo cuando llegaba y se iba con la irregularidad que ese hombre tenía en ese año. En esa casa nueva, los números cambiaron con la forma que los números cambian cuando la reubicación produce el cambio que produce en ellos. No solamente en la escala que la reubicación generaba cuando la reubicación era la que era, en la profundidad que la modificación de la invisibilidad requería de los números cuando esa modificación era la que el procesamiento del año 15 producía. Esa profundidad generaba en los números la imagen que los números de esa profundidad tienen cuando tienen la que tienen sobre el sistema que describen. Esa imagen tenía la resolución que esa profundidad producía, no la resolución completa del sistema con toda la completitud que el sistema completo tiene en el año 15. La resolución disponible para la posición modificada que yo tenía cuando esa posición requería esa resolución para producir las imágenes que el sistema necesitaba de ella. Esas imágenes llegaban a el Mayo con la regularidad que las imágenes de esa profundidad tienen cuando llegan con esa regularidad. Y el Mayo las usaba con la precisión que ese hombre tenía para usar lo que usaba cuando lo usaba con esa precisión. El sistema funcionó durante los años 16, 17 y 18 con esa nueva estructura, no sin los huecos que los sistemas tienen cuando los sistemas son los que son y cuando los hombres que los tienen les producen los huecos que les producen, con los huecos identificados, con los hombres que los producían evaluados, con los cierres que el sistema requería de los cierres que requería, y con los números que la disciplina de Aurelio mantenía como los números que el sistema requería que fueran cuando los requería. En el año 19 llegó lo que el año 19 producía como lo que producía cuando el sistema era el que era con la escala que tenía. No lo que la narrativa del narco predice como el final que el sistema tiene cuando el sistema llega al punto donde la narrativa predice que llega. Lo que los patrones de los números producían en el año 19 como la imagen de lo que el sistema enfrentaba cuando enfrentaba lo que enfrentaba con la resolución que los números de esa profundidad tenían. Esos patrones decían que el afuera había cambiado. No el afuera abstracto que el concepto produce, cuando el concepto es el concepto del afuera, que cambia. El afuera concreto con las agencias que el afuera tenía, como sus agencias, cuando esas agencias eran las que eran en el año 19. Esas agencias habían cambiado los métodos que usaban, cuando usaban los métodos que usaban, para buscar lo que buscaban sobre el sistema de El Mayo. Los patrones lo registraban con la forma que los patrones tienen para registrar el cambio en el afuera, cuando ese cambio produce el cambio en los patrones que produce. Esa imagen de cambio llegó a El Mayo con el detalle que requería, con la resolución que los números producían sobre ese cambio, y con lo que esa imagen producía como su implicación, cuando la implicación era la que los patrones generaban sobre el sistema,
cuando el afuera cambiaba con el tipo de cambio que el año 19 registraba en los patrones. El mayo evaluó, no con la evaluación larga de 10 días que el 10º año requería, con la evaluación que el año 19 requería, cuando el año 19 era el que era con el afuera que había cambiado con el cambio que había cambiado. Esa evaluación produjo la decisión que el sistema requería cuando el sistema enfrentaba el cambio del afuera con la metodología que el sistema tenía para enfrentar ese cambio. Esa decisión fue la contracción, no la contracción que el sistema pequeño produce cuando el sistema pequeño es el que es y cuando la contracción es la que ese sistema pequeño produce. La contracción que el sistema del Mayo producía cuando determinaba que la contracción era lo que el sistema requería para enfrentar el cambio del afuera con la escala que el sistema tenía. Esa contracción tenía los componentes que tenía: la reducción de las rutas, la consolidación de las plazas y la modificación de la posición que yo tenía y de la posición que los hijos tenían, cuando esas posiciones requerían la modificación que la contracción producía sobre ellas. La contracción llegó en el año 20, con la forma que la contracción tiene, cuando la contracción es la que el sistema de El Mayo produce. Los números se ajustaron con la disciplina de Aurelio. Las imágenes que producían se ajustaron con la resolución que la contracción requería. El Mayo administró esa contracción con la precisión que ese hombre tenía, y el sistema se convirtió en lo que la contracción producía, como el sistema que el sistema se convertía cuando se contraía con esa forma. Pero la contracción no eliminó el cambio de la fuera. Los patrones del año 20 registraban que el cambio de la fuera seguía cambiando con el tipo de cambio que el año 20 producía en los patrones. Esa imagen llegó a El Mayo. El Mayo evaluó por última vez con la evaluación que el año 20 requería. Y esa última evaluación produjo la última decisión. La última decisión fue la decisión de terminar. No la decisión que la narrativa del narco produce como el final del sistema, cuando el final es el que esa narrativa describe. La decisión concreta que el Mayo tomó en el año 20, cuando determinó que el sistema había llegado al punto donde el sistema requería que terminara con la forma que ese sistema terminaba cuando terminaba con esa decisión. Esa decisión llegó a mí con la forma que las decisiones de ese tipo tienen cuando llegan a quien las recibe con esa forma. Me dijo que el sistema terminaba, no con la forma dramática que la narrativa usa cuando quiere describir el momento donde el hombre dice que el sistema termina, con la directness que ese hombre tenía desde 1994 cuando decía lo que decía con la directness que tenía. Me dijo también lo que esa decisión producía para la posición que yo tenía, para la posición de los hijos, y para la vida que la decisión de 1994 había generado cuando esa vida llegaba al año 20 con la contracción que el año 20 producía. Lo que esa decisión producía era la desaparición final, no la desaparición que el sistema había producido en el primer año con la invisibilidad que esa desaparición tenía. La desaparición final que el sistema producía cuando el sistema terminaba con la forma que terminaba y cuando las posiciones que yo y los hijos teníamos requerían la desaparición que esa terminación generaba para esas posiciones. Esa desaparición final llegó con la metodología que la desaparición final tiene cuando la desaparición final es la que el sistema de El Mayo produce. Los documentos finales, la reubicación final y la vida que esa desaparición final producía para quien la vivía, cuando quien la vivía era yo, con los hijos que tenía después de 20 años, al lado del hombre que el mundo llama El Mayo, sin cara en los archivos, sin nombre en los expedientes, sin dirección en las bases de datos, sin el sistema que había producido esa vida durante 20 años, y con los ojos que habían estado abiertos desde 1994, sin cerrarlos, ni una vez.
durante los 20 años que la esposa fantasma había sido lo que era, hasta que dejó de serlo.